Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Hola, Dios les bendiga. Vamos a seguir con el libro de los Salmos. Es una bendición estar escudriñando las Escrituras, meditando, encontrando cosas para aplicarlo a nuestra vida. Yo las animo a que lean toda la Biblia y ahorita como van en este seguimiento, pues leas tú todos los salmos. Por tiempo estamos tocando algunos capítulos, algunos versículos, pero tú puedes leerlo en tus ratos libres, en el tiempo que tú tengas o que tú apartes para el Señor, leerlo completamente. Hoy vamos a estar por el Salmo 81. Es un salmo nuevamente escrito por Asaf, y ya vimos que él es un músico, un levita, que estaba en este ministerio y que era contemporáneo al rey David. Ya hemos leído otros salmos de Asaf, hoy toca el 81 y vamos a leer los primeros versículos. Dice: Cantad a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, celebrar con júbilo, tomad la canción y tañed el adufe, el arpa, delicioso con el salterio, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra solemnidad, porque estatuto es Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Por testimonio en José lo ha constituido, cuando salió por la tierra de Egipto, donde oí lenguaje que no entendía. Y bueno, antes de empezar encontramos unos nombres, que es Jacob, que es José, y si tú lees desde Génesis vas a ir encontrando a estos personajes. Jacob, bueno, su papá es Rebeca e Isaac y su abuelo es Abraham. Jacob tiene un hermano que es Esaú, y bueno, él toma la progenitura y toma la bendición de su hermano, huye. Tú puedes ver toda esta historia y después se encuentra con Dios, lucha con él. Dios le cambia su nombre a Israel, que significa Dios prevalecerá. Es de aquí podemos ver que sale el término de israelitas. Es algo interesante que nos muestre la Biblia todo esto. Pero él también tiene, Israel tiene hijos, Jacob, y uno de ellos es José, el que se menciona aquí. Y José pues llegó a la tierra de Egipto porque fue vendido por sus hermanos, tenían envidia y lo venden, y pasan muchas cosas terribles, pero siempre se ve la mano de Dios en su pueblo, en sus hijos. Y José pues tiene un liderazgo allá en Egipto por mano de Faraón, y es donde podemos encontrar estos nombres y entender por qué lo dice el Dios de Jacob, Dios de José, porque siempre los estuvo acompañando a ellos. Y también aquí menciona acerca dice, donde oí lenguaje que no entendía. Algo que es interesante, pues que el pueblo de Dios también y José padecieron en no entender este idioma, un idioma desconocido para los israelitas, un idioma desconocido para ellos. Y si tú lees en Éxodo vas a ver cómo padecieron los israelitas por la mano de los egipcios tan dura. Ahora imagínate no entender todavía su idioma, algo muy, muy complicado, y lo menciona aquí Asaf. Pero también empieza Asaf diciendo: cantad a Dios, fortaleza nuestra. Nos está diciendo al pueblo de Dios, a los creyentes, que debemos exaltar, gozarnos y estar en alegría cuando alabemos a nuestro Señor, porque dice Dios de Jacob, y yo puedo decir ahora que es mi Dios, mi Señor. Y cuando hay un tiempo para alabarlo, y no tan solo es en la congregación, en tu casa puedes hacerlo con júbilo, con gozo. Me gusta porque menciona los instrumentos. Dice el adufe, que si tú buscas pues es un pandero, el cual ocupamos cuando alabamos al Señor. Menciona el arpa, menciona este cuerno que es el sofar, y yo te animo a que lo busques en YouTube para que veas cómo es su sonido. Y debemos gozarnos cuando alabamos al Señor. Anteriormente ya había hecho un paréntesis, había comentado que yo pienso que en la iglesia no debe de ser como la religión, que parece que es un cementerio o todo
por así decirlo, tan seco, tan como aburrido. No, podemos gozarnos en el Señor. Yo siempre creo que siempre y cuando sea en orden y no excedamos esas cosas como hoy en día están haciendo las iglesias, poniendo humo, luces, porque ya más parece un show o un concierto. Y eso tú puedes ir a comprar tu boleto y ver todo esto, ¿verdad? Con algún artista que te guste. Pero la verdad es que yo creo que en la música, y como dice la palabra, es un Dios de orden, debemos hacerlo así. Es mi criterio, tú lo puedes considerar, pero yo creo que sí podemos gozarnos en nuestra iglesia. Cuando está un himno, con nuestras manos, con nuestro corazón, a veces que se escuche fuerte un gloria a Dios, un aleluya, el Señor es digno. No debemos ser una iglesia apagada, debemos ser una iglesia que nos gocemos cuando estemos reunidos alabando al Señor, incluso en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tus hermanos carnales, siempre y cuando yo pienso no caer en un desorden. Y pues a mí me llena de gozo el que cuando estamos leyendo salmos y en algunos vemos que nos animan los autores a esto, o están animando al que lo va a leer, que es su Dios, que lo debe de alabar con un corazón alegre. Y vamos a seguir con los demás versículos. Dice del verso 7 en adelante, del 6, perdón. Aparte su hombro debajo de carga, sus manos se quitaron de vasija de barro, en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en el secreto del trueno, te probé sobre las aguas de Meriba. Y nuevamente aparece la palabra Selah. Detente a meditar, piensa lo que estás leyendo. Es una palabra que nos anima a detenernos un poco. Y aquí Asaf recuerda cómo Dios lo sacó de su esclavitud. Dice, en la calamidad hablaste y yo te libré. Si estás escuchando este audio y eres creyente en Cristo Jesús, recuerda que clamaste al Señor para que te librara de esa esclavitud del pecado. Como dice aquí, en la calamidad clamaste y yo te libré. ¿De qué Egipto te rescató el Señor? Yo doy gracias porque así como libró a su pueblo, por medio del Señor Jesucristo lo hizo conmigo y lo ha hecho con mi familia. Estaba en una esclavitud del pecado y le clamé al Señor. Y Él tuvo misericordia para librarme. Pero al igual que su pueblo, nosotros podemos fallarle y podemos alejarnos de Dios. Podemos no querer estar en su camino. Tal vez en ocasiones no queremos oír a Dios por medio de su palabra. Porque si queremos que Dios nos hable, si queremos que Dios nos diga cosas en nuestra vida, debemos estar leyendo la Biblia. Dice el verso 8 en adelante: Oye, pueblo mío, y te protestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te corvarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Nuevamente recordándoles de dónde lo sacó. Ensancha tu boca y hincharla, Mas mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Dejélos, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminarán en sus consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera Israel andado. En una nada habría yo derribado sus enemigos y vuelto mis manos sobre sus adversarios. Los aborrecedores de Jehová se le hubieran sometido, y el tiempo de ellos fuera para siempre, y Dios lo hubiera mantenido de grosura de trigo, y de miel de la piedra te hubiera saciado. Esto es impactante. Como el salmista primero está hablando de que su pueblo se debe de gozar en Dios y alabarlo.
Y luego viene el contraste de cómo su pueblo no lo escuchó a Dios. Si tú lees el Antiguo Testamento constantemente vas a ver que el pueblo de Israel pecó. Se fue a dioses ajenos. Y aquí es lo que está mencionando. Y el día de hoy quiero decirte que dioses ajenos están en tu vida. Y sabemos que como cristianos ya no tenemos, o no sé si tú creciste en la religión, pero santos, vírgenes, esas imágenes, por así decirlo, esas estatuas. Pero también tenemos otros dioses en nuestra vida. ¿Qué tal tu trabajo, tu escuela, tus deberes del hogar, algún deporte, una diversión, el dinero? Incluso hasta tu esposo, si eres casada, puede ser tu Dios. No se piensa en estas cosas, porque todo lo que quita el primer lugar a Dios en nuestra vida se vuelve un Dios. Para mí mucho tiempo fue el trabajo, trabajo. Pero después Dios llegó a mi vida y me enseñó que lo primero debe de ser Él. La Biblia dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo. Primero es amar a Dios, primero es a Él ponerlo primero. Pero no lo hacemos muchas veces. Somos como el pueblo de Dios. Hay que identificar esas cosas, estos dioses que están trabajando en nuestro corazón. Examinemos si tenemos un corazón duro, como lo dijo aquí con su pueblo. Porque si estamos así, vamos a caminar en nuestra soberbia, en nuestros consejos y en nuestra sabiduría. ¿Qué es lo que le pasó a su pueblo? No oyó a Dios y empezó a tomar otros dioses, otras costumbres. Lo mismo también puede pasar con nosotros si no nos cuidamos. Dice, mi pueblo no oyó mi voz. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado. El mundo no oye la voz de Dios. No quiere caminar por sus sendas del Señor. Pero si tú eres creyente, si tú eres cristiana, si tú has declarado que el Señor es tu Salvador, bueno, oye la voz de Dios en este día. Oye la voz cuando lees la Biblia. Si quieres que Dios te hable, y yo quiero que Dios me hable a mí, tenemos que estar escudriñando la Biblia, tenemos que estar leyéndola. Si su pueblo hubiera oído su voz, ¿qué tal el pueblo ahora cristiano de Dios? ¿Estamos queriendo escuchar lo que Dios nos dice? Debemos reflexionar esto. Muchas veces juzgamos a la religión, a las sectas, pero ¿qué tal nosotros? ¿Realmente estamos obedeciendo a Dios en todos sus estatutos, en todo lo que ha dejado para nosotros? ¿Estamos caminando en esta santidad, como lo dice Él? Si en mis caminos hubieran andado. Debemos estar caminando y trazando por medio de la palabra de Dios. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino para llegar con Dios. Él es el único camino de santidad y rectitud. Y es lo que Dios le está diciendo a su pueblo, lo que está describiendo aquí Asaf, el autor. Ustedes no escucharon mi voz, no quisieron seguirme, no quisieron estar por mis caminos. Y todo esto tiene una consecuencia. Dice, dejélos por tanto a la dureza de su corazón. Si tú lees en Romanos, cuando inician en los primeros capítulos, habla de eso, que los dejó en la dureza de su corazón, en sus concupiscencias, en toda su suciedad, a la gente que no quería tener a Dios en su noticia. Y lo mismo hizo con su pueblo, los dejó que estuvieran en su suciedad. Aunque siempre vemos que Dios ha ayudado a su pueblo, que lo sigue bendiciendo. Pero nosotros no debemos de ser ingratos de donde nos ha sacado Dios, porque estamos leyendo esto y vemos que Él les recuerda que los sacó de la esclavitud. Y ellos estaban quejando, y ellos estaban molestos. Y ya que los saca, Él les advierte que no deben de tener otros dioses, que Él es celoso, y sin en cambio su pueblo hace esto. Tú y yo debemos cuidar nuestro corazón, porque dice, yo soy Jehová tu Dios. Esto es importante. ¿Tú has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador?
Debes decir, Jehová es mi Dios. Y a Él es el que tengo que caminar, seguir en su camino. A Él tengo que obedecer. Porque hay promesas. Aquí también menciona que si uno sigue sus caminos, dice, en una nada habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano sobre sus adversarios. Sabes que cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones difíciles, nosotros caminamos por fe. Dios nos cuida, Dios nos guarda. Y muchas veces en ocasiones ni siquiera vemos que Dios nos ha salvado. ¿Cuántas veces posiblemente Dios te ha salvado de que te atropellen, de que te roben, de que te asalten, de que te golpeen, no sé, de muchas cosas y no lo alcanzamos a percibir? Y cuando estamos en una situación problemática, si estamos caminando de la mano de Dios, tenemos la certeza que tarde o temprano nos va a ayudar. Pero aquí dice, si ellos hubieran escuchado, yo al instante hubiera hecho esto, les hubiera ayudado con sus enemigos. Con los aborrecedores de Jehová se le hubieran sometido. No debemos de ser ingratos con nuestro Señor. Él tiene promesas para nosotros. Es importante cada vez que leemos la Biblia y nos encontramos con estos contrastes donde nos muestra cómo Dios ha sacado a su pueblo y cómo lo empezó a bendecir, y luego vemos que ellos se alejan, no escuchan. Lo mismo es para nosotros. Yo pregunto, de los que están escuchando aquí el audio, de las mujeres que están escuchando, tal vez tú no conoces al Señor Jesucristo, no conoces a este Dios, pero te animo a que hoy puedas tú buscarlo, que preguntes a quien te ha invitado en este grupo, quién es Cristo. Y yo te voy a decir que el Señor vino a salvar pecadores, vino a rescatar de la esclavitud del pecado como lo hizo con su pueblo. Tal vez tú estás sometida aún en el pecado, en muchas cosas malas y perversas en tu corazón, en tu vida. Y Dios te está hablando para decirte, hoy yo te puedo sacar de ese Egipto, de ese pecado. Pero esto tiene que ser una decisión. Esto tienes que meditarlo. Tienes que conocer al verdadero Dios. Tienes que conocer a Cristo Jesús. Él prometió. Él promete vida eterna. Él ha venido aquí para salvar pecadores. En una cruz derramó su sangre para limpiarnos, para justificarnos delante del Padre. Tal vez hoy Dios te está hablando por medio de estos audios, pero tal vez tú estás como estos israelitas. No quieres escuchar a Dios. Tienes un corazón endurecido. Pero Dios también dice que a esos corazones duros de piedra los hace de carne. Yo te animo en esta mañana a que puedas buscar a Dios, que puedas acercarte a aquella que te ha invitado o a aquellas que te han invitado a este grupo si tú no conoces del Señor Jesucristo. Pregúntales qué debes de hacer para pedir salvación, qué debes de hacer para acercarte a Él. Porque mira, la Biblia dice que Él escucha a los pecadores que están arrepentidos. Y a mí me preocupa que tal vez muchas de las mujeres que están aquí escuchando los audios no han aceptado al Señor. Están a la deriva, están siguiendo sus propios caminos, están siguiendo aún sus pecados. Y Dios quiere, Él dice que vino a salvar a todos los hombres. El problema es que la humanidad no quiere recibir al Señor, no quiere obedecerle. En esta mañana considera todo esto, que hoy Dios te está dando una oportunidad si tú no lo conoces, que hoy Dios quiere que tú escuches su voz, que hoy Dios quiere que tú camines en su senda. ¿Cómo? Por medio de Cristo Jesús. Es el único que puede perdonar pecados, es el único que nos puede llevar a Dios, es el único que reconcilia. El único intermediario entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Considera esto.
que si tú estás caminando fuera del Señor, hoy Dios te está hablando para que tú puedas preguntar más de Él, para que le puedas conocer. Dios te bendiga.